Médico TV. Hola, ¿qué tal amigos de Tu Médico TV? Yo soy Lina Blum y comenzamos con los Lina Tips de esta semana. En la vida cotidiana las personas realizan actividades continuamente en donde pueden poner en riesgo la salud de sus ojos. Hoy les voy a dar consejos para el cuidado de la vista. Si presentas alguno de estos síntomas como el ardor en los ojos, lagrimeo, dolores de cabeza y visión borrosa, es porque seguramente estás teniendo poco cuidado con tu vista. Debes de tener cuidado con las pantallas, la del celular, la de la tablet, la del computador y la de las pantallas de televisión. La distancia recomendable es de 35 a 40 centímetros en pantallas pequeñas y de 4 a 5 metros en pantallas grandes. También hay una regla que es de 20-20-20. 20 minutos de trabajo o de estar enfrente de tu pantalla, 20 segundos de descanso y 20 pies, que equivale a 6 metros de distancia, para evitar una vista fatigada. La importancia del parpadeo. Este es un movimiento involuntario. Lo normal es hacerlo entre 15 y 20 parpadeos por minuto. Debido al uso de pantallas, se ha reducido a la mitad o mucho menos. El parpadeo es de gran importancia, pues este humecta el ojo, ayuda a limpiar el lagrimal y también hidrata toda la superficie ocular. La importancia de las gafas de sol. Tal vez algunos las tienen solo porque son bonitas, pero en realidad lo importante es verificar que tengan factor de protección UV. Estos rayos ultravioletas pueden llegar a ocasionar degeneraciones maculares y cataratas. La influencia de los alimentos. El consumo de la espinaca, el brócoli, el calabacín y el ejote ayuda a absorber la luz brillante y también a prevenir la degeneración macular de la retina. Cuidado con el maquillaje, este no lo debes compartir con nadie, y si ya llevas usándolo un año, pues ya debes cambiarlo. Si aparte de esto llegas a tener en algún momento conjuntivitis, lastimosamente debes tirarlo. Lo recomendable para desmaquillarse el área de los ojos es no utilizar ninguna sustancia que sea oleosa o grasosa. Es preferible solamente usar agua y jabón, y si el jabón es dermatológico es muchísimo mejor. El uso de lentes de contacto. Es importantísimo que al ponértelos o quitártelos siempre te hayas lavado las manos y las tengas muy limpias, pues esto evitará una infección a futuro. Y mi recomendación más importante, visita al oftalmólogo. Aunque sea una vez al año debes hacerlo. Y ya sabes, pues si usas lentes de contacto, gafas o aparte de eso puedes llegar a pensar que tienes alguna enfermedad hereditaria, aún más debes hacerlo. Estos fueron algunos de los consejos para el cuidado de la vista. Seguimos con más aquí en Tu Médico TV. Tu Médico TV. Ya estamos de vuelta en Tu Médico TV, estamos en el consultorio del doctor Juan Fernando Calderón Carrillo y estamos platicando de columna cervical. Doctor, hace unos momentos nos invitaste a participar, bueno, a acompañarte a una cirugía de cervical, evidentemente. Cuéntanos qué es lo que vimos para nuestros amigos que están viendo en pantalla cómo interveniste. Es una paciente joven que tuvo un accidente automovilístico con un mecanismo de lesión ligamentaria por aceleración y desaceleración, lo que le llamamos latigazo, y se trató de manera inadecuada. Este problema progresó y generó un crecimiento de las articulaciones, una degeneración del disco y compresión en la salida de las raíces nerviosas, con síntomas como los que platicábamos, ¿no? Dolor hacia la extremidad derecha, y por eso se decide someterla a un tratamiento quirúrgico. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos una incisión pequeña, separamos las estructuras conforme vamos encontrando, específicamente inicial el músculo. Después de eso movemos... Por el frente, ¿correcto? Sí, por el cuello. Por adelante, sí. Habitualmente por adelante se pueden operar pacientes que requieran corrección incluso hasta de 3 discos, pero no es común. En este caso lo óptimo era por esa vía porque era un solo segmento el que estaba lastimado. Movemos hacia un lado el esófago y la tráquea y hacia el otro la carótida, y con eso encontramos de frente la columna. Los discos se encuentran obviamente entre las vértebras y tienen función de amortiguación, de disminución de estrés en casos de aceleración y de desaceleración, y obviamente proteger la médula y las estructuras que van en el conducto raquídeo que forma la vértebra cervical.
En este caso lo que hicimos fue quitar el disco y poner un implante que ocupa el espacio del disco. Es muy importante aclarar esto, no ocupa la función, no lo sustituye en cuanto a función. Solo el espacio. Solo el espacio. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta cirugía es fijar esa zona, porque esta zona ya tenía un movimiento anormal de traslación, las vértebras se desplazan una sobre otra y eso genera inflamación de las articulaciones, dolor en la nuca, contractura muscular, porque el músculo lo que hace es proteger el movimiento de esa columna que está siendo anormal. Entonces es el clásico paciente que tiene duro, todo el tiempo está contracturado y con dolor en esa zona. Entonces lo que hacemos es poner esa caja y colocar una placa adelante de estas dos vértebras que las mantiene fijas el tiempo suficiente para que esta caja genere un puente de hueso entre la vértebra superior y la inferior. Con esto quitamos el dolor, que nosotros llamamos dolor axial, o sea, dolor de cuello, dolor de nuca, dolor hacia el trapecio y hacia los hombros. Y también lo que podemos hacer es descomprimir la salida de las raíces, porque nosotros al quitar el disco también incrementamos el espacio que se genera en la articulación. ¿Y cuál es la expectativa de recuperación de esta paciente? Es completa, porque es una paciente que se detecta de manera oportuna, en la cual solamente operamos un solo segmento y es joven, ¿no? Es menor de 40 años. Por lo tanto, lo que se espera es que le vaya muy bien. Este tipo de cirugías en donde solamente se sustituye un solo disco es lo más adecuado en cuanto a recuperación, porque no estás modificando de manera drástica el comportamiento biomecánico de la columna. ¿A qué me refiero con el comportamiento biomecánico? Pues los ángulos que habitualmente tenemos naturales de flexión, extensión, de rotación. Al tener solamente un segmento que no corresponda a C1 y C2, ¿qué es C1 y C2? Nosotros le ponemos números y le ponemos una inicial dependiendo de a qué zona nos refiramos. Entonces C viene de cervical y 1, 2 y 3 del número de vértebra de forma ordenada de la parte cefálica hacia la parte de abajo. Entonces, las primeras vértebras, la primera y la segunda, son encargadas de los movimientos de rotación y de flexión y extensión, prácticamente el 85% de los rangos de movimiento. Entonces, si nosotros operamos abajo de estos segmentos, prácticamente la paciente ni siquiera va a notar una disminución de estos rangos. Entonces, funcionalmente bien, sin dolor y habitualmente con una herida muy estética, porque lo hacemos en uno de los pliegues que de forma natural se forman en el cuello. Ahora, platicábamos hace ratito sobre traumatismos, sobre también una degeneración de disco en las cervicales, pero hace ratito me comentabas también que no siempre se tiene que llegar o recurrir a la cirugía. Definitivamente. Que hay un tratamiento, y esto luego también está, bueno, es muy desconocido de la gente, luego tiene dolores en la columna y cree que si va a acudir con el ortopedista, con el especialista, pues lo van a acabar operando. Esto no es cierto, ¿correcto? No es cierto. O sea, tenemos que hacer un análisis bien razonable, con estudios, con una exploración física. ¿Qué es la exploración física? Luego algunos pacientes me dicen, le llaman auscultar. La auscultación no es la exploración física, es una parte de la exploración física, en donde tú estás viendo la actitud del paciente incluso desde que cruza la puerta y tú identificas su posición. Muchas veces tienen posición para evitar el dolor. Pero específicamente la exploración a la que me refiero es saber qué tanta fuerza tiene, si hay diferencia entre la mano derecha y la mano izquierda, los reflejos que nosotros los asociamos a la función específica de una raíz nerviosa, cuáles son los puntos dolorosos, las características, la hora del día en la que duele, si se acompaña de algún otro síntoma que habitualmente el paciente a veces ni siquiera nota. Y cuando lo preguntas, dice, claro que sí, eso me está pasando. Entonces, esto nos hace empezar un algoritmo de tratamiento, como decías, que no requiere en ocasiones una cirugía. A veces requiere rehabilitación física. También es un error pensar que todos los pacientes tienen que ir a rehabilitación física. Claro. Obviamente, si tú tienes un paciente en donde su problema es ligamentario y articular y tiene inestabilidad y lo mandas a rehabilitación física, se va a lastimar. Entonces, nuestro trabajo como especialistas en cirugía de columna es claramente identificar qué paciente requiere cada tratamiento. En ocasiones puede ser un relajante muscular nada más, a veces un analgésico, a veces un desinflamatorio. Tenemos que escoger cada grupo de tratamiento, ya sea con medicina, ya sea con rehabilitación o ya sea con cirugía, específico. Es muy raro que nosotros podamos ofrecer el mismo tratamiento a todos los pacientes. Ese es un concepto actual, incluso de mínima invasión y de mínima exposición en cuanto a la cirugía de columna, pero también el tratamiento así, incluso también los estudios. Los estudios también se tienen que escoger desde el menos molesto, desde el menos invasivo y el menos costoso. Todo eso en esa lógica.
O sea, a final de cuentas, ningún extremo, no llegar a ningún extremo de creer que únicamente con un tratamiento puede uno evitar la cirugía, ni tampoco creer que forzosamente nos van a tener que operar cuando tengamos un problema en la columna cervical. Algo importante es que este grupo de pacientes habitualmente tiene miedo. Y este miedo muchas veces no les deja tomar una decisión adecuada. Entonces van evitando. Tengo pacientes que me dicen, no, es que yo no me quiero hacer resonancia magnética, ¿qué tal si tengo algo? Pues es mejor detectarlo, ¿no? Al final de cuentas, a tiempo. Claro que sí. Entonces, cuando vienen aquí al centro de columna, lo que hacemos es eso, ¿no? Quitar el miedo, ponerles muy claro que no todo se va a solucionar con cirugía, pero que si requiere cirugía, va a ser una cirugía que le va a recuperar la función, que le va a quitar el dolor y que claramente va a tener un porcentaje bajo de que degenere o que acelere la degeneración en otro segmento. Al final de cuentas, como en casi todos los casos, una detección oportuna y una intervención también oportuna por parte del médico tratante, pues bueno, puede evitar que el paciente tenga que recurrir a la cirugía. O bien que tenga incluso lo más lamentable, ¿no? Una pérdida de función, que ya no tenga fuerza o que de alguna forma tengamos que hacer una cirugía muchísimo más extensa que sí va a tener limitaciones funcionales. Muy bien. Doctor Juan Fernando Calderón, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por dejarnos entrar a tu consultorio. ¿Dónde te podemos encontrar? Estoy en la Torre A del Hospital Ángeles, México, en el piso 8, en el consultorio 805. Aquí está un centro multidisciplinario de atención, en donde está mi socio Alberto Pérez Contreras, otro socio que se dedica a cirugía vascular cerebral, que es Eric Hernández. Hay medicina de dolor y hay neurocirugía pediátrica también. Perfecto. Pues te agradezco muchísimo nuevamente haber aceptado la invitación y habernos abierto las puertas de tu consultorio. Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias nuevamente por habernos recibido aquí en tu consultorio. Les recuerdo la promoción que el doctor nos trajo, es de 30 pacientes al 50% para su primer consulta aquí en el Hospital Ángeles, México. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar al estudio de Telefórmula, donde vamos a continuar con nuestro programa. No sin antes recordarles también nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como Tu Médico TV, nuestro WhatsApp 55 39 10 54 22 y nuestra multilínea 5166-3403. Ya regresamos aquí en Telefórmula. Tu Médico TV.